Ejecutivo 138/20, mensaje 71/20, que solicita el acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, Sala A, al doctor Daniel Edgardo Alonso. Por favor, la señora secretaria, si quiere leer el mensaje. Al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, Sala A, doctor Daniel Edgardo Alonso, DNI número 11949117. La copia del mensaje fue enviada a las señoras y señores senadores, la documentación correspondiente al expediente y al CV disponible en la carpeta de consulta del sistema intranet, y de la observación recibida se corrió traslado al aspirante, fue contestado en legal tiempo y forma, y esto se hizo saber a los señores y señoras miembros de la comisión, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Bienvenido, doctor Alonso. Le vamos a otorgar el uso de la palabra para, si usted quiere agregar algo que no haya sido remitido por el Consejo de la Magistratura en cuanto a su currículum, y también nos gustaría que nos cuente las características del lugar para el cual ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Lo escuchamos, doctor. Gracias y buenos días, señoras senadoras, señores senadores, señoras senadoras y los colegas que están presentes en esta audiencia. Bueno, en relación a algo que agregar que no haya sido enviado por el Consejo de la Magistratura, bueno, cumplir los 18 módulos de la especialización en magistratura que realiza el Consejo de la Magistratura de la Nación con posterioridad a este concurso. Ahora, como para presentarme, bueno, como ya se ha dicho, mi nombre es Daniel Edgardo Alonso, tengo 63 años de edad. Me recibí como abogado en la Universidad de Buenos Aires en el año 1985, o sea, tengo 35 años desde mi egreso como abogado. De esos 35 años, los 18 primero ejercí libremente la profesión en la provincia de Formosa. En el ejercicio de la profesión fui conjuez del Juzgado Federal único por esta época de la ciudad de Formosa, desde 1995 en adelante. En el año 2004, más precisamente en el mes de abril, se me invitó a ocupar en forma subrogante una vocalía del Tribunal Oral Criminal de la provincia de Formosa, cargo que ocupé durante 1 año y 3 meses, si no recuerdo mal, o sea, hasta el mes de julio del año 2005, donde se designó al titular del cargo y volví al ejercicio de la profesión hasta el año 2008. El 21 de noviembre del 2008, me hice cargo del Nobel Juzgado Federal número 2 de la ciudad de Paraná, cargo que actualmente ocupo, y que había sido creado en el 2005, si no recuerdo mal, pero que no había sido puesto en funcionamiento. En este cargo realmente estuve poco tiempo inicialmente, porque en el mes de febrero del año 2009 debí trasladarme a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná por haber quedado vacante los 3 cargos de camarista que se desempeñaban en la misma hasta ese momento por hechos luctuosos. Durante 9 años ejercí el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná hasta el 1 de diciembre del año 2017, en que se designó a la actual presidenta de la Cámara como jueza titular de la vocalía que yo ejercía. A partir de ese momento volví a mi cargo de origen, esto es, juez federal número 2 de Paraná,
cargo que ejerzo hasta este momento. Desempeñándome como juez vocal subrogante de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, me ha tocado integrar en diversas oportunidades y en causas de lesa humanidad en la mayoría de los casos. Hay alguna otra causa de contrabando, pero creo que fue una sola. La Cámara Federal de Rosario. La Cámara Federal de Rosario ya vamos a ver que tiene algún problemita en cuanto a la integración del cuerpo en causas de lesa humanidad, y esto provoca que deba abastecerse de camaristas o, en el caso mío, de subrogantes de cámara de provincias vecinas para poder cumplir las funciones en las causas de lesa humanidad en forma específica. No ocurre lo mismo con el resto de las causas. Bueno, la Cámara Federal de Rosario, como ustedes saben, es una cámara centenaria. Fue creada por Ley 7099 el 20 de septiembre del año 1910. Es la quinta cámara del país, es un desprendimiento de una de las cuatro cámaras pioneras. O sea, las pioneras fueron Capital Federal, La Plata, Córdoba y Paraná, que curiosamente se llamaba Cámara Federal del Paraná, porque abarcaba toda la línea de provincias limítrofes al curso del río Paraná, entre ellas Santa Fe. El crecimiento demográfico y la demanda de mayor necesidad de servicios de justicia determinó que el legislador en el año 1910 creara esta nueva Cámara, a la que le atribuyó la jurisdicción de la totalidad de la provincia de Santa Fe. Esta atribución de jurisdicción se mantuvo hasta el año 1961, en que por razones de cercanía el legislador decidió quitar de la competencia de la Cámara Federal de La Plata la función de alzada respecto a los tribunos del juzgado federal que funcionaba por la época en San Nicolás de los Arroyos, con una competencia bastante amplia que llegaba hasta Mercedes, Campana, Exaltación de la Cruz y las provincias que están al norte, los departamentos que están al norte de esos departamentos. Con posterioridad, en el año 1961, se transfiere la competencia alzada a la Cámara Federal de Rosario, realizándose así la primera modificación de la jurisdicción originaria de la Cámara como alzada de juzgado de primera instancia. Posteriormente, esta jurisdicción va a ser nuevamente modificada en el año 1992 con la creación de el Juzgado Federal de Reconquista. Ello así porque el legislador decidió otorgarle, por razones de proximidad también, la jurisdicción de alzada sobre este tribunal a la Cámara Federal de Resistencia, donde hasta hoy permanece, y he visto en el proyecto de reforma que saliera del Senado que hay voluntad de devolver a la provincia de Santa Fe esa jurisdicción, sin quitar la jurisdicción, obviamente, de los dos juzgados federales de San Nicolás. De hecho, en la actualidad, la competencia territorial de la Cámara Federal de Rosario abarca 16 de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, excluidos General Obligado, San Javier y Vera, que corresponden a la jurisdicción del Juzgado Federal, del Juzgado Federal de Reconquista. E incluye en este momento 7 departamentos de la provincia de Buenos Aires que están alcanzados por la jurisdicción del Juzgado Federal de San Nicolás. La Cámara Federal de Rosario es una típica cámara multifuero que tiene absolutamente todas las competencias, como cualquier Cámara Federal del interior del país, con la característica que está integrada por 2 salas. La única competencia que no posee, ciertamente, es la competencia electoral, porque esta está en cabeza de la Cámara Nacional Electoral. De todas maneras, el presidente de la Cámara, en cada acto electoral,
se constituye en presidente de la Junta Electoral del Distrito Santa Fe. En materia de derechos humanos, la Cámara tiene una característica muy especial que se la auto-otorgó mediante la facultad reglamentaria que tiene a través de la Ley 4055, que es que funciona como un pleno en este tipo de juicios. Esto es un gran problema y por eso decía, he sido convocado en innumerables oportunidades para actuar en causas como FESED, Lofiego, no estoy recordando otros de los nombres, en razón de que no lograba integrarse la Cámara. ¿Por qué no lograba integrarse? Porque había dos de sus jueces que habían actuado en primera instancia en estas causas. Ergo, quedaban inhabilitados para poder actuar en la instancia de alzada. Ustedes saben que se trata de no involucrar a los jueces de los tribunales orales en las causas de alzada, porque pasa esto. Si yo utilizo un vocal de un tribunal oral, lo inhabilito después para actuar como juez de juicio. Entonces, para preservar el órgano de juicio, se convoca a camaristas de las provincias vecinas y en ese carácter he intervenido. Yo decía que es inconveniente esta modalidad de trabajo y es una de las propuestas que llevaría en el caso que se me honre con la designación para el cargo para el que he sido propuesto, como iniciativa, cambiar esta situación reglamentaria, volver al tribunal de tres que constituye un juez natural, eficaz y eficiente para resolver todas estas situaciones con las mayores garantías para imputados y para víctimas. No se puede tener un tribunal de seis. Ya el número par tiene un problema en sí mismo, porque en caso de haber dos sectores que voten en forma disidente, tres de un lado, tres del otro, ya tenemos un problema para poder conseguir una sentencia válida. Pero por otro lado, en Rosario ya digo, dos de los 6 camaristas que directamente no podían intervenir. Entonces jamás tenían la posibilidad de llegar a un acuerdo porque se necesitan por lo menos 4 votos en el mismo sentido y la verdad es que no había normalmente en estas causas esa cantidad de votos, por lo que tenía que integrarse la Cámara. En cuanto al número de juicios que se manejan, a mí me gusta mirar las estadísticas desde las resoluciones y no desde los expedientes ingresados. Me gusta mirarla desde las resoluciones porque la labor del tribunal la tengo que evaluar por lo que sale, no por lo que entra. En todo caso, tengo que hacer una relación entre lo que entra y lo que sale para ver el grado de efectividad. La Cámara Federal de Rosario, todos los años, durante los últimos 5 años, ha tenido un promedio de 8.000 resoluciones anuales, 4.000 por cada sala. En el corriente año estuve haciendo ayer un cálculo de las resoluciones emitidas hasta la fecha, pese a la pandemia que rige, y iban en el orden de las 3.600 resoluciones. O sea que, como podemos ver, la afectación real al servicio de justicia no ha sido tan grande pese a los inconvenientes que hemos tenido. En esto, por supuesto, que ha ayudado mucho toda la posibilidad de interactuar por los medios digitales. El Consejo de la Magistratura de la Nación en el presente ciclo ha puesto todo de sí para tratar de dotarnos de los elementos que nos permitan estar en tiempo permanente y real controlando los expedientes, trabajando sobre los expedientes y en algunos casos sin necesidad siquiera de estar en el tribunal. En mi caso, yo desde el 16 de marzo, que se decretó la primera feria judicial por parte de la Corte por acordada 4, seguí trabajando diariamente junto a mis 2 secretarias y junto a las prosecretarias que no tenían ningún tipo de riesgo de salud.
pero también seguimos trabajando, incrementamos la labor porque ya la jornada no terminaba en el despacho, sino que se extendía hacia el domicilio donde seguíamos controlando los ingresos, sobre todo porque en un juzgado como el mío hay muchas causas de amparos de salud que necesitan respuestas urgentes. La justicia urgente es algo que debería también tenerse en cuenta en la situación, en todas las normas de reforma judicial, ¿no? Esto ha hecho que estemos permanentemente sin mucho derecho a la desconexión porque las cuestiones que se nos someten a juzgamiento son más importantes que nuestra propia privacidad. Estamos permanentemente trabajando sobre los expedientes y dando las respuestas oportunas. De ocupar el cargo para el que he sido propuesto, por supuesto que los objetivos serán, por empezar, resolver, resolver y resolver. No hay otra forma de trabajar. No hay lugar para lucimientos ni para sentencias para los anaqueles de las editoriales jurídicas. De lo que se trata es de resolver la situación de la gente y de hacerlo en forma rápida y oportuna. Una sentencia o una resolución sacada a destiempo constituye una injusticia. Segundo, en mi idea es seguir avanzando en la digitalización. La digitalización es lo mejor que nos ha podido pasar. Se terminaron un montón de problemas que existían en los despachos judiciales, extravíos de expediente, dificultades a la hora de atender a la gente, porque realmente los edificios no están preparados para recibir tanta gente. La justicia de excepción, se llamaba antes la justicia federal, hace mucho tiempo que dejó de ser la justicia de excepción. Piensen ustedes que, por ejemplo, en una provincia como la mía actual, la justicia federal tiene todas las obras sociales y medicina prepaga. La provincia tiene una obra social muy grande que también le demanda mucho trabajo. Pero fíjense la diferencia. En el caso de la provincia de Entre Ríos, las causas urgentes se tramitan a través de todos los jueces de la provincia, desde juez de paz hasta jueces de cámara, sin importar la jerarquía y con los recursos que tiene cada juez. Acá hay un solo juez y con los recursos que tiene para todas las otras materias a los efectos de brindar la respuesta rápida y oportuna que en este caso los afiliados de las obras sociales necesitan y merecen. Bueno, a nivel Cámara, en Paraná ocurre lo mismo, supongo que en Rosario también, o sea, hasta donde conozco, la Cámara Federal de Rosario tiene muy bien aceitado todo su circuito administrativo de forma tal de llegar rápidamente a las sentencias que son sometidas, a los sentencias, los expedientes que son sometidos a su conocimiento. Otro de los objetivos es gestionar permanentemente. Como ustedes saben, hace unos años atrás, el Consejo de la Magistratura adquirió un importante inmueble en la ciudad de Rosario, a Ferrocarriles Argentinos, para la construcción de la ciudad judicial. Lamentablemente esto no ha podido hacerse realidad, como en otros lugares, por falta de fondos o por otras circunstancias, pero es indispensable afianzarnos en materia edilicia, porque en Rosario, por ejemplo, tenemos algunos edificios de de mucha belleza arquitectónica, edificios antiquísimos, pero con los problemas de esos edificios y sin las características para que funcionen tribunales de justicia. Creo que es necesario que la Cámara, su presidente y sus vocales trabajen para obtener la reactivación de este plan de la ciudad judicial. Y el tercer eje sería la capacitación. Pero la capacitación yo no la miro desde el punto de vista meramente académico,
que la podemos hacer en forma individual y sin necesidad de intervención de los jueces. Hablo de la capacitación de los operadores del sistema para poder llevar adelante este nuevo desafío que es la justicia digital. Hoy tenemos grandes problemas porque mientras el Poder Judicial se ayornó a partir de exigir a los empleados que rindieran determinados cursos de manejo del sistema LEC-100, no ocurrió lo mismo respecto a los auxiliares de la justicia. Entonces tenemos problemas por el mal uso de las herramientas técnicas con las que contamos y que les puedo garantizar que han mejorado en los últimos 8 meses en forma superlativa. Lo último que se hizo fue la transferencia de la información al nuevo sistema de servidores, lo que mejoró en gran medida la velocidad de acceso. De todos modos, para ayudar a este tipo de ayornamientos, también los operadores deben ayornarse al uso de los sistemas, evitar el uso de teléfonos celulares para sacar fotos y subir fotos al sistema, porque esto enlentece todo, no solo para las partes, sino también para el tribunal. De hecho, la Corte, en la acordada 31, estableció la forma de subir los archivos que acompañan a los escritos y demandas. Uno para el escrito, para la demanda, y otro para el resto de los documentos, pudiéndose usar algún archivo más cuando hay razones justificadas para ello, por ejemplo, cuando es demasiada la cantidad documental y no cabe en el tamaño de un archivo que el sistema lo limita a 5 gigabytes. De todos modos, trabajando con los operadores judiciales, trabajando con los empleados de esos operadores judiciales y volviendo a trabajar con nuestros propios operadores, inclusive con los jueces, con los secretarios, vamos a lograr que el sistema funcione de maravillas. No se trata de echarle, como he visto en algunos casos, la culpa a LEC-100. LEC-100 hace lo que nosotros queremos que el sistema haga. Cuando nosotros alimentamos mal el sistema, la respuesta va a ser seguramente mala. Cuando nosotros alimentamos el sistema como corresponde, la respuesta va a ser la adecuada. De hecho, toda la jurisdicción de toda la jurisdicción del país están trabajando en forma bastante eficiente con el sistema. Nos permite estar en tiempo real controlando todo lo que pasa en cada uno de los expedientes que tramitamos y seguir el desarrollo de nuestras respectivas bandejas de escrito que nos permiten detectar en forma temprana cualquier situación que por su urgencia merezca habilitación de día y hora o cualquier tipo, ya digo, en la Cámara es más difícil que se dé esto, pero en primera instancia, que es donde yo hoy estoy, por supuesto que las cuestiones de salud no esperan sábados, domingos ni feriados, necesitan una respuesta urgente, le damos una respuesta urgente. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la senadora Sagnú. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, doctor Alonso. Un gusto recibirlo en el día de hoy en esta reunión de comisión, en esta audiencia pública. La verdad es que primero quiero señalar y especificar por qué voy a hacer la pregunta que voy a hacer dentro de una serie de preguntas, y tiene que ver con la difícil situación por la que está atravesando la provincia de Santa Fe, fundamentalmente con la quema del humedal y con la destrucción del humedal que se está produciendo. Hoy, tanto el esfuerzo del Estado Nacional como del Estado provincial
se está viendo de alguna manera restringido en virtud de que continúan estas quemas, pese a que, como usted sabe, está interviniendo concretamente en las causas. Hubo una denuncia realizada por la Asociación Cuenca del Río Paraná y el Foro Medioambiental planteando el daño ambiental que se estaba generando y por supuesto el daño a la salud, fundamentalmente de lo que es la ciudad de Rosario y el Gran Rosario, pero afecta a todo el delta del Paraná. Usted en julio determinó mediante una cautelar justamente la prohibición de la quema de pastizales y otras acciones humanas como la realización de diques o de terraplenes que puedan perjudicar o que pongan en riesgo el ecosistema justamente identificado en esa demanda. La verdad es que lo que advertimos es que luego constan causas penales, denuncias iniciadas oportunamente por el gobierno de la provincia, por el gobierno nacional, por el Estado provincial y por el Estado nacional, y también por varios municipios entre los que podemos identificar la municipalidad de San Lorenzo, la de Arroyo Seco, la propia municipalidad de la ciudad de Rosario. Y la verdad es que hasta la fecha no tenemos absolutamente ningún avance en estas causas. Por otra parte, sabemos que se han tomado indagatorias, pero que ha habido un sobreseimiento y varios autos de falta de mérito en dichas causas. La verdad es que yo estoy convencida que el derecho ambiental, que el derecho medioambiental es uno de los derechos que hay que profundizar en su estudio y en su efectivización, porque son derechos constitucionales y son derechos colectivos, derechos de toda la comunidad. Así que mi primer pregunta es cómo está viendo la evolución del derecho medioambiental y preguntarle también, en la medida en que usted nos pueda contestar, por qué a la fecha no tenemos identificados responsables por las quemas en el delta del Paraná, fundamentalmente perjudicando a este ecosistema. Teniendo en cuenta que nosotros comprendemos o entendemos que si se cruzara con geolocalización los datos de catastro con la situación de las quemas, se podría llegar a que existan responsables, porque la verdad es que no alcanzan los recursos del Estado si no identificamos quiénes son los responsables de la magnitud de este desastre del ecosistema que se está generando. Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta, ¿qué opinión le merece en general la media sanción de la reforma judicial que hemos sancionado oportunamente en la Cámara de Senadores de la Nación, y concretamente la creación de una secretaría especializada en materia de medio ambiente en el ámbito de la Justicia Federal de la ciudad de Rosario? Y por último, ¿qué opina respecto de las reglas de actuación que se introdujeron en el ámbito de esta media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación en cuanto a la reorganización de la justicia federal, que por supuesto es un primer paso hacia una reforma de la justicia? Entendemos que aquí no se agota la reforma judicial, y coincidir en cuanto a que hay que avanzar en el proyecto de la ciudad judicial. Yo tengo constancias, me consta porque me he reunido permanentemente institucionalmente con la Cámara de la Ciudad de Rosario, y sé que están trabajando desde hace mucho tiempo por llevar adelante este proyecto que es tan importante porque dotaría de una mejor infraestructura al funcionamiento de la justicia federal. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora senadora. Bueno, entendiendo que el magistrado propuesto es subrogante en la causa en las cuales se le han hecho preguntas, estimamos que va a responder lo que no pueda poder llamarse como prejuzgamiento, pero sería bueno que algo que nos preocupa a todos los argentinos y las argentinas, teniendo presente
a quien está llevando la causa que nos pueda comentar todo lo que le consultó la senadora. Lo escuchamos, doctor. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora senadora. Es un gusto para mí conocerla. Ciertamente, yo estoy a cargo originalmente de la causa iniciada por la Asociación Cuenca del Plata y otra asociación más en conjunto, donde el 1 de julio, con la mayor celeridad, el 22 de junio había ingresado la causa, se le corrió vista a la Fiscalía, que se tomó los 5 días que tiene para contestar la vista, y el 1 de julio ya decreté una diversidad de medidas tendientes a terminar, si se puede terminar, con este flagelo de los incendios y de las agresiones al ecosistema. Todas estas medidas están en marcha, no tienen un efecto instantáneo. Tengo que ser muy cuidadoso con lo que voy a decir porque están bajo mi jurisdicción tanto esa causa como la causa penal y trataré de no incurrir en ninguna causal de prejuzgamiento. En estos días se han llevado a cabo determinados operativos que tienen que ver con la detección de violaciones a la medida cautelar dentro del sector de humedales, para ser más concretos, en el kilómetro 13, en el islote Wilson. Ya unos días anteriores se había detectado algo parecido en el kilómetro 43. En todos los casos se han tomado medidas, se ha ordenado el retiro de toda la maquinaria que existe en el lugar para evitar que se vuelvan a cometer este tipo de hechos, porque en los dos casos los propietarios fueron encontrados de alguna manera agrediendo el ambiente, haciendo nuevos terraplenes o modificando los existentes. ¿Por qué no se decretó el secuestro directamente? Porque la verdad es que los profesionales que intervienen en la causa todavía no habían notificado a esas partes, a los propietarios de los campos o a los tenedores de los campos, porque ya vamos a ver que uno no es propietario. La medida cautelar que yo oportunamente decreté. Entonces, vamos haciéndolo de forma tal de garantizar los derechos de todas las partes, incluso de estas personas que, para mi gusto, están agrediendo el medio ambiente y no pueden, en principio, no tener conocimiento, porque ha sido ampliamente publicitada, la prohibición que existe de hacer terraplenes, endicamientos o cualquier obra humana que lo altere. De todas maneras, está en curso de cumplimiento el retiro de esas máquinas y si no se retiran, por supuesto que habrán de ser secuestradas. A ver, el tema de las quemas es multicausal. No podemos simplemente quedarnos con los incendios, que yo estoy de acuerdo en todos los casos son o intencionales o por lo menos imprudenciales. El problema es que aparte tenemos un problema de un río que está demasiado bajo, por lo tanto las barreras naturales que tienen las islas para ir evitando la propagación son inexistentes. Tenemos muchos canales que están colmatados. Esa colmatación impide acceso de agua para que sirva de una barrera natural a la propagación de los fuegos. Los vientos en la zona es una zona muy llana, cuando corren son de bastante intensidad, lo que hace que fácilmente se active el fuego. Ayer, domingo, estaba mirando el sistema satelital y me daba cuenta que se habían apagado en principio todos los focos ígneos que teníamos, no solo frente a Rosario, sino hasta Formosa no había un solo foco ígneo. A las 3 de la tarde volví a mirar el mapa y ya se habían reavivado 2 focos que estaban activos antes de la lluvia yendo hacia Victoria a la izquierda
de la ruta 174. Y a su vez se había reactivado un foco que está en una isla después de Puerto San Martín, al lado de la costa santafesina. Es muy difícil mantener esto. La prefectura, que es la fuerza con la que más nos apoyamos, porque es la que tiene más elementos. Gendarmería en realidad tiene pocos elementos para actuar en el territorio. Ayer domingo lo estuvo haciendo en el islote Wilson, pero más allá de esto, no tiene todos los elementos que tiene prefectura. Está patrullando permanentemente para hacer la detección temprana y, de alguna manera, sofocar este tipo de incendio. No siempre es fácil, los vientos nos juegan una mala pasada y pese a la actividad enorme de los brigadistas, de los bomberos de Victoria, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, no alcanza, nos están faltando lluvia. Dios nos ha bendecido en estos últimos días con algunas lluvias intensas, pero no suficientes para poner fin a todos estos focos. Entonces, acá hay un trabajo que tienen que hacer la fuerza de seguridad, de estar alerta en forma permanente, los brigadistas y los bomberos, de ir a sofocar esos focos ígneos, el juez de disponer todas aquellas medidas y herramientas que estos organismos del Estado Nacional necesiten para cumplir su función. Pero también necesitamos tener una mayor presencia del Estado dentro de los humedales, porque caso contrario, nunca vamos a estar en tiempo oportuno, sobre todo teniendo que un terreno muy difícil de transitar por su específica geografía. Hay mucho material combustible, son pajonales de 2 metros y más de alto que se van acumulando secos y cualquier chispa que se enciende, sea en forma voluntaria, que las hay, como en forma involuntaria, en forma imprudencial, va a generar un incendio de magnitud por efecto del viento y por falta de humedad. Por otro lado, hace muchos años la Argentina adhirió al convenio de Ramsar, una ciudad iraní, en la que hablaba de la cooperación de los estados, nos estamos refiriendo a los estados, a los países, para proteger a los humedales. Sin embargo, esto no parece estar funcionando porque tenemos una multiplicidad de represas en todo el curso del río Paraná que nos está jugando en contra porque el agua no llega donde tiene que llegar. Esa biodiversidad que los estados deberían garantizar no está garantizada por inacción de otras naciones que están arriba de la Argentina y que manejan las compuertas. Necesitamos agua en el río y a su vez necesitamos agua, por supuesto, de lluvia que nos permita mantener la humedad, pero también necesitamos un trabajo del Estado para evitar la colmatación de los canales y para evitar las agresiones de quienes se toman la atribución de endicar o de hacer terraplenes con el solo objeto de obtener ganancias de carácter económico. Yo no sé si las islas están preparadas para la ganadería intensiva. Lo que yo sé es que las islas no deben ser modificadas y cualquier modificación debe ajustarse a los parámetros de la ley 25675, o sea, cumplir con los requisitos mínimos, y eso implica los estudios de carácter ambiental, por supuesto, en este caso no se han hecho. Pasando a la otra causa, acá es más compleja la situación, porque deberé explicar un par de cosas. La causa penal en realidad no está bajo mi jurisdicción, es cierto, pero no está siendo tramitada por el juzgado, está siendo tramitada por el señor fiscal de la ciudad de Victoria, porque así lo impone el artículo 196 del Código de Procedimientos Penal de la Nación. Se trata de una causa de autores ignorados. En ningún caso se logró
aprender a persona alguna en momento de aprestarse o de estar cometiendo el hecho específico de incendio. Las bases de datos a que refiere la señora senadora, que son las de catastro, se han pedido todos los elementos, se han determinado todas las personas que presuntamente tienen alguna vinculación con los inmuebles, porque, a ver, catastro no nos da propiedad, no nos da titularidad, lo que nos da es las inscripciones que catastro tiene y que suelen ser muy cercanas a los datos que están en el registro de la propiedad inmueble, que es lo que nos daría una titularidad. De todos modos, hay islas donde hay terceros que están ocupando esas islas que pertenecen, por ejemplo, a la ciudad de Rosario. Hay una isla muy emblemática sobre la que estamos trabajando en este momento en la causa ambiental, donde un empresario se apropió del lugar, ha hecho terraplenes de grandes dimensiones. Bueno, eso está todo dentro de la discusión de la causa ambiental. Pero digamos, no siempre son los propietarios los responsables de estos incendios. De hecho, usted hablaba de que en la causa penal hubo un sobreseído. Es cierto, hubo un sobreseído que es un señor Neumann, que tiene campos en la zona baja, no en las islas, sino en la zona baja de un lugar que se llama La Jaula, que está acá cerca de la localidad de Diamante, entre Diamante y Paraná. Hay un error al otorgar los datos de geolocalización, el fiscal lo hizo sobre un inmueble que no era el que había determinado, o sea, la latitud era 32 y en realidad el inmueble era 31, una cosa así. Pero por lo demás, el señor vino en 2 oportunidades, prestó indagatoria, pidió ampliación indagatoria y acreditó en forma fehaciente, primero, que en su inmueble jamás hubo ningún tipo de quema, con fotografías de todo, con fotografías satelitales, y por supuesto, esa persona yo no la puedo mantener vinculada al proceso cuando tengo todos los elementos que me indican que no le puedo atribuir responsabilidad de carácter penal. Los otros 6 imputados, todos han dado su versión de la ajenidad a el hecho de incendio concretamente. Muchos de ellos han presentado documentación que tiene que ver con usurpaciones, intrusiones en sus tierras y denuncias que han hecho en su oportunidad contra estas personas. En la mayoría de los casos se trata, o en todos los casos, se trata de personas que no hacen una explotación ganadera en la isla, de donde se sigue que el principal elemento de pesquisa, que es para la obtención de pastura nueva para la alimentación del ganado, no aparecería. De todos modos, hay, creo que, 14 imputados más. Estos 14 imputados aún no, o al menos hasta la fecha de la resolución a la que usted refiere, no habían sido indagados porque los datos obtenidos de sus domicilios no eran correctos o porque en el caso de 2 señoras se las eximió por el momento de comparecer porque eran personas de avanzada edad y con problemas de salud. Oportunamente se les tomará la indagatoria. El resto estaba en trámite de ubicación. Supongo en estos días los jueces a los que se les ha diferido la toma de la indagatoria. Acá quiero aclarar que el juez titular, antes de excusarse el 31 de julio, dispuso tomar las indagatorias a los imputados domiciliados en extraña jurisdicción por parte de los jueces con competencia en las respectivas jurisdicciones. La mayoría de las indagatorias han sido solicitadas a uno de los jueces federales de Rosario,
alguna a jueces federales de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal atento a estos domicilios. Estamos a la espera de eso. Mi función, atento a estar delegada la instrucción en la Fiscalía, radica en resolver en la forma más pronta posible la situación procesal de cada uno de los imputados una vez que son indagados. No puedo tomar ninguna medida sin la previa indagatoria. Es de suponer que si han sido individualizadas, si han sido ubicadas estas personas en los próximos días, deberemos tener otra resolución en relación a la situación de estas personas en particular. No sé si me queda alguna pregunta sin contestar, señora senadora. Sí, bueno, con respecto a esto, ¿quién es el fiscal que entiende? Porque tengo entendido que no hay fiscal asignado, que hay un prosecretario que es el que está interviniendo en la causa. Entonces querría conocer esto porque me parece que es muy importante darle impulso a la causa, poder llevar adelante aquellos allanamientos que haya que llevar adelante, porque por supuesto que hay que encontrar quiénes son los responsables, si no, el Estado no tiene recursos ilimitados para poder avanzar respecto de esto y además tengamos en cuenta que el Estado argentino acaba justamente de ratificarse una ley que es la del convenio Escazú que nos pone en un lugar de preservación y de responsabilidad frente al cuidado medioambiental. Esto para completar la pregunta le había consultado también lo de reforma judicial, la Secretaría Especializada en Medio Ambiente, y bueno, las reglas de actuación de los jueces, que era la otra pregunta que quedaba. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, el fiscal de la causa, el fiscal subrogante, es el doctor Disculpe, Carlos... doctor, ¿le puedo hacer una breve interrupción? Quiero comentarles que tenemos la sala, la hemos extendido hasta las 15 horas, porque, bueno, por este sistema remoto hay varias comisiones que tienen que funcionar, teníamos hasta las 14, está muy interesante, así que le hemos extendido hasta las 15. Obviamente todos van a poder explayarse y preguntar, pero les pido tanto a los senadores como a los candidatos que tratemos de ser lo más breve posible, porque nos quedan varios candidatos todavía por tomar la audiencia. Gracias, doctor, continúe. Gracias a usted. Bueno, sí, el fiscal de la causa es el doctor Carlos García Escalada, que ciertamente es un fiscal subrogante, pero es quien está ejerciendo desde hace ya un tiempo importante la Fiscalía de Victoria y la Fiscalía de Paraná. Tiene las dos fiscalías a su cargo y como fiscal, sea subrogante o titular, tiene que cumplir con todas sus funciones. Me consta que él está trabajando, es una causa bastante difícil por todos los datos que hay que cruzar. A mí en ningún momento se me pidieron ni allanamientos ni detenciones. Sí le habían pedido detenciones al juez titular, al doctor Ríos, quien decidió que no iba a ordenar detenciones, sino la citación a prestar indagatoria, como se hace normalmente en situaciones por el estilo. En mi caso, a mí nadie me pidió una detención de ningún imputado, ni me han pedido medidas para trabajar directamente en el terreno, como todas las medidas que he tomado, las he tomado de oficio con base en el artículo 32 de la ley 25675 y en la causa ambiental, donde el juez, por el tipo de causa, tiene un carácter activo, más allá de las peticiones de las partes. En cuanto a qué opino de la reforma judicial, me parece excelente. Santa Fe va a ser una de las provincias que va a tener grandes avances en esta materia. Yo no creo que esto que algunos han concebido como un costo excesivo en momentos difíciles sea tal. Para mí, todo lo que se haga en materia de justicia es una inversión. Tenemos una matriz judicial que data de los años 50, que ha sido emparchada en reiteradas oportunidades, pero la verdad que recién ahora podemos
pensar en una reforma en ciernes, por cierto, porque no se agota en el proyecto aprobado por el Senado, sino que se necesitan otro tipo de medidas. Pero en el caso de Rosario, la duplicación de juzgados en Rosario, en Santa Fe, en Venado Tuerto, en Reconquista, la recuperación de Reconquista para que la Cámara Federal de Rosario actúe como alzada, la duplicación en Rafaela y la creación de un nuevo juzgado en San Lorenzo, como así las dos nuevas salas de la Cámara Federal, porque se propone crear una sala más en la ciudad de Rosario con competencia estrictamente penal, de lo que debo suponer que las salas actuales dejarán esa competencia, se dedicarán a todas las otras materias y esta sala actuará en materia penal. Y una sala multifuero en Santa Fe, una sala así, multifuero en Santa Fe, que actuaría como alzada de los juzgados federales de Reconquista y de Rafaela. Creo que es un gran avance. Santa Fe es una de las provincias que próximamente debería poner en marcha el nuevo sistema acusatorio. No solo va a necesitar esto, también va a necesitar una mayor ampliación de los recursos en fiscalías y defensorías, porque supone otro tipo de trabajo el sistema acusatorio. Y en cuanto a las medidas con que deben actuar los jueces, bueno, por supuesto, ¿cómo no puedo estar de acuerdo con denunciar cualquier tipo de presión, ser claros, evitar el lucimiento personal y trabajar para el justiciable, no para las noticias de los medios especializados o no? Creo que necesitamos dedicarnos a resolver, no dedicarnos a hacer docencia. Al que le guste la docencia, tiene las universidades que son el mejor lugar para hacerla. En mi caso, yo no hago docencia porque no es lo que me interesa realmente. No veo para nada mal que otros lo hagan, pero la docencia en la universidad, en el tribunal, resolver. Gracias, doctor. Tiene la palabra el senador Mirabella. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. Doctor Alonso, un gusto en saludarlo.